Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches. Otra vez en Radio La Farfala, mi lugar. Y en el estudio nuevo lo han dejado espectacular, con algunas modificaciones, pero está precioso. Me encanta. Gracias, Diego Asmad, por invitarme a la radio. Hay una elección que tiene que ver con el nombre. López, hay varias estaciones y varias localidades que se llaman López, pero particularmente hay una que está cerca de Olavarría y de Tandil, que tiene una historia muy, muy impresionante. Es un pequeño pueblo, tenía 350 habitantes en 1992, cuando de pronto, una tarde, estaba fea, lloviendo, como a las 6 de la tarde se cortó la luz en el pueblo, pequeño, ya digo, 350 habitantes, y de pronto sucede lo inesperado, el cielo absolutamente negro, completo, y un viento que arrasa el pueblo, por completo, 3 minutos, 4 minutos, fue tal vez la tormenta o una o dos de las tormentas más grandes que hubo en Sudamérica y destruyó por completo el pueblo. Y luego, como siempre, la vida sigue, la vida vuelve, la vida está. Y el pueblo se recuperó. A los 6 meses ya sus habitantes estaban viviendo en casas nuevas, la gobernación ayudó a hacerlas. Siempre hay ayuda y el pueblo se puso otra vez en marcha. Y ahí está Estación López, con 200 y pico de habitantes, diciendo, acá estoy. Como siempre pasa en la vida, cuando hay tormentas, algunos quedan, otros no, otros se van. La vida se impone ante todo. Estación López es un programa que va a hablar de todas estas cuestiones y como siempre, vamos a ir por la historia, por la filosofía, por la biología, por la fisiología y también por la psicología. Acompáñenme, un nuevo ciclo. Estación López. Por supuesto, la palabra siempre es subjetiva. Todo lo que yo diga en este programa es absolutamente subjetivo, salvo los hechos concretos. Lo de la tormenta fue un hecho concreto, pero a partir de ahora todo lo que yo diga es absolutamente subjetivo. Cosas que han pasado, son históricas o van a tener que ver con la historia. Hoy vamos a hablar de las formas de control social, un tema que nos va a llevar por todos lados. El control social, el control poblacional, el control de los individuos a través de la historia, y vamos a hablar ramificándolo hacia todos lados. Hay mucha gente que está muy mal, que se siente muy mal, que no encuentra piso, que no encuentra arriba, que no encuentra abajo. Mucha gente viviendo en una situación de estrés, al margen de lo económico y al margen de la situación que plantea este país en particular, que es un país que no tiene yo creo que no tiene uno igual en el mundo. Es el país de las grandes posibilidades y el país que está pata para arriba todo el tiempo. Bueno, vamos a ir entonces por todos esos caminos diciendo de vuelta lo mismo que dije recién, que es subjetividad absoluta y que todo el mundo puede decir lo que quiera. Voy a empezar diciendo que desde los inicios... ¡Ay! Le di al micrófono, falta de estado, ¿eh? Desde los inicios de la humanidad hubo una necesidad de armar las tribus, de controlar las tribus, de tener formado el esquema social para que funcionen los individuos entre sí. Tal vez lo primitivo, digamos, fue la necesidad de ayudarse los seres humanos
necesitaban ayudarse. El ser humano era de los animales menos provistos que tenía la naturaleza. Y evidentemente necesitaba ayudarse, cooperar. Probablemente pienso que las primeras cooperaciones habrán sido por el alimento. Yo te doy un poco de lo que tengo para que vos me des un poco de lo que tenés cuando tengas. Y yo te cuido cuando vos dormís, porque después voy a necesitar que me cuides a mí. Esas primeras tribus de cooperaciones, incluso para poder lograr lo más sagrado que tiene el ser humano y que es la reproducción. ¿Qué es la idea de la reproducción? El paradigma de la reproducción, que después vamos a hablar, se está cambiando y se está rompiendo, pero el paradigma de la reproducción debe haber sido de los primeros. El ser humano tiene un primer paradigma que tiene que ver con el ser. El ser es el primero. Si yo no puedo conservar mi ser, todo está perdido. Y desde ese lugar, el segundo paradigma, el segundo propósito de vida, es evidentemente la reproducción. Y en esa reproducción, el bebé que nace es infinitamente pobre en recursos, necesita cuidados, hasta bastante grandecito. Hoy cada vez más, ¿no? Hoy se alargan y, bueno, estiran. Pero los bebés, digamos, necesitan de una familia y ese marco familiar necesitaba precisamente de un padre, una madre, y aparte de una sociedad, de una sociedad. ¿Y cuál era el control social en ese entonces? Bueno, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se supone que era el patriarcado que se ejercía con amor por un lado y con respeto y con fuerza también por el otro, y también debe haber sido el matriarcado, casi seguramente, por igual. Porque se me hace que la revolución agrícola, que fue la primera revolución que tuvo la historia, tiene que haber sido hecha en gran medida por las mujeres. Porque requería de estar en el lugar para poder plantar una semilla y esperar ese tiempo para que crezca. Casi seguramente que fueron mujeres las que participaron enormemente en la revolución agrícola, que fue la primera revolución que tuvo el ser humano. Luego, con los años, las sociedades fueron evolucionando y empezaron a haber más habitantes, empezaron a convertirse en ciudades, en establecimientos, una vez hecho ese gran paso en establecimientos, y entonces aparecen las necesidades de controles más grandes, de controles más importantes, de controles que actúen sobre el individuo con la participación del individuo. Y una de las formas más importantes que tuvo fue, desde el inicio de los tiempos seguramente, la influencia de las religiones. Hay un pensador que se llama Jordan Peterson, que es un pensador canadiense muy impresionante, que dice y afirma que por más que hayan sido defectuosas, las religiones han tenido la virtud, digamos, de mantener el control social, que sin ellas no hubiera sido posible la sociedad. Y sin embargo, ellas han marcado el curso de los tiempos. En nuestro caso, por ejemplo, en la civilización occidental, como la conocemos, desde hace más de 2000 años, nosotros tenemos la influencia católica, la influencia del catolicismo, que ha basado su control, digamos, su poder, con la influencia, digamos, social, la ha hecho en base a el castigo, digamos, a la idea del castigo, de un castigo que en algún momento fue verdadero, porque la Iglesia también ha tenido momentos tremendos, pero el castigo como castigo divino es
difícil hablar del catolicismo sin ir para un lado o para otro. El catolicismo no se discute como tal, es un dogma y se acepta. Y durante muchos años la Iglesia mantuvo, mediante ese dogma, el control social. Hoy las cosas fueron cambiando. Sin duda, la Iglesia tiene posiblemente menos preponderancia. Ha ido cambiando desde el iluminismo. Hubo allá por el 1600 un pensador que se llamó René Descartes, que cambió de alguna manera el modo de pensamiento. Fue el padre, digamos, de la filosofía moderna, y él decía que todo lo que no se podía probar había que darlo por duda, había que dudar de ello y había que ponerlo bajo la consideración del pensamiento. Por ejemplo, él era matemático y físico, y en eso no se discute. Las matemáticas y las físicas y geómetra también no se discute, digamos. Son números, son pensamientos concretos con una resolución concreta, y eso no se discute de ninguna manera. Sin embargo, todo lo demás estaba bajo el ojo de la discusión. No la discusión porque sí. Él planteaba la idea de discutir sobre el método, buscar un método para hacer eso visible, para hacer eso posible de ser analizado. Y su frase en la historia más importante fue: pienso, luego existo. Esa es la frase que quedó en la historia para su persona. Una personalidad que fue muy preponderante para las generaciones que vinieron, que tuvieron que ver con la iluminación, con el iluminismo que después se dio en Francia. Toda esa corriente de pensamiento fue la que empezó a modificar de alguna manera el pensamiento religioso que había hasta ese momento. La llegada de la idea de evolución natural, hizo que se pusiera, digamos, de alguna manera en el ojo de la lupa la mirada de la religiosidad como única. Darwin estoy hablando. Darwin fue un revolucionador, fue tal vez la gran revolución que tuvo, la gran revolución moderna que hubo de pensamiento. Aunque hoy parezca tan sencillo que una persona diga que hubo una evolución de las especies, fue algo tan impresionante, que causó una revolución. Y esa idea de René Descartes, y que ya venía anteriores, pero él fue el que la profundizó, que le dio un método, es un cambio en el pensamiento absoluto. A partir de ahí, el paradigma de la religión como único eje se empezó a modificar, se empezó a quebrar. Y el control social, que hasta ese momento se hacía a través de la confesión, a través del perdón que daba la misma Iglesia, empezó a girar el eje, a perder el eje, hasta que en el 1750 más o menos aparece la Revolución Industrial. Y a partir de ese momento se produce algo que es muy impresionante y que es un cambio en el paradigma. Si bien hasta ese momento las sociedades tenían que ver con el control de la familia, porque la Iglesia ejercía el poder sobre las familias, y era la familia el que lo bajaba, el padre de la familia, la madre de la familia, el que lo bajaba a los hijos, y se formaba el control social a partir de lo comunitario que tenía que ver con el núcleo familiar.
A partir de la revolución industrial se empieza a generar otra forma de control social, que tiene que ver claramente con el mercado y el capitalismo. El mercado y el capitalismo pasan a ser los nuevos dioses. Estoy hablando del mundo occidental. En el mundo oriental, si queremos hablar del mundo oriental, en el mundo oriental prácticamente todas las formas religiosas, China, el budismo, Zen en Japón, el taoísmo en China, el budismo y el hinduismo en India, el islam en los países árabes, siempre se trató del control a través de la jerarquía. En esos países, digamos, en Asia, siempre el respeto a la jerarquía, sea la jerarquía de gobierno, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía que hubiera religiosa, el respeto a la jerarquía. Y las castas. En Asia es muy común hablar digamos, en el formato de castas. Por ejemplo, la India tiene castas. Y eso es inamovible. El que pertenece a una casta, pertenece a esa casta. Y el que pertenece a otra, pertenece a otra. Y eso es así. No se mueve. No hay movilidad social ahí. Por eso probablemente haya tantos problemas en América, pero sin embargo hay movilidad social. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con Oriente. En Oriente no hay movilidad social. Las castas están, funcionan así. El que es de una casta es de esa casta, lo sabe. Y ahí el control social era, evidentemente, con un formato que tenía que ver con el respeto a la autoridad. Cuando el mercado empieza a ser el eje de la cuestión, cuando es el mercado el que empieza a dominar la escena, empieza a pasar el control a manos de los estados. Es el Estado el que te va a cuidar. Es el Estado el que te va a proveer la seguridad. Es el Estado el que te va a dar el castigo si es necesario. El Estado se va a hacer cargo del control social. Dame un minuto con música, necesito tomar. Y entonces va a aparecer ahí un gran cambio en Occidente con el ingreso del capitalismo de mano de Inglaterra. Fue la que empieza con el capitalismo, ¿no? con las fábricas, las impuso como vinieran a las fábricas. Y el miedo va a ser el eje dominante. Vamos a pasar de un modelo que era el modelo de la religión, que era el de la palabra, el de la sanción a través de la palabra y el control social a partir de las familias, a un modelo donde el Estado se hace cargo y aparece la idea del miedo. Y hoy lo estamos viendo cada vez más profundo, cada vez más profundo. El paradigma actual se basa en el miedo. Miren, si no, por ejemplo, la pandemia. Hubo otras pandemias en la historia, pero nunca hubo una apelación al miedo como la hubo en ese momento. Hoy los países apelan al miedo, los gobiernos apelan al miedo. Cuando escuchamos al presidente claramente que te dice, por ejemplo, yo lo salvé de tal cosa, de la hiperinflación, por ejemplo. Si yo no hubiera sido por mí, el país se destruía por completo. Bueno, es probable que hubiera sido así, no lo sé y no quiero hablar de política en este momento, pero digo, es el miedo, la idea del miedo. Cuando dice, por ejemplo, va a haber un blanqueo de capitales, hay hasta tal día, después de eso no hay hasta el 2030 y pico la posibilidad de vuelta. El que no lo haga en ese momento, chau. Formas muy sutiles del manejo social, del control social a través del miedo. En la historia estuvo la exclusión social
como forma. La exclusión social, el castigo, digamos, de la exclusión social. Y hoy es la exclusión social, digo, cuando se quería castigar a alguien, se lo mandaba al destierro. El destierro era lo peor que te podía pasar en la antigüedad. El ser humano en la antigüedad, ese ser humano desprovisto en la antigüedad, estaba condenado a la muerte en el destierro, casi seguramente, porque era presa de todo lo que viniera, ¿no? Tenía modo de salvarse. Y hoy, en el formato del miedo y en el formato del Estado, es el Estado el que te excluye. ¿Y cómo te excluye? Bueno, con sistemas carcelarios, con sistemas donde la persona que no encuadra, el Estado le va a encontrar el modo de excluirlo de la sociedad. Es el Estado el que ha tomado esa manera. Hoy es necesario que el ser humano entienda que hay maneras más sutiles de control. Los estados tienen muchas herramientas que tienen que ver con el trabajo psicológico que se hace desde los medios. Y básicamente tiene que ver con la implantación del miedo. El miedo nos domina todo el tiempo. Prendemos la televisión, ahí está el miedo. Prendemos la radio, ahí está el miedo. En cualquier medio, el miedo es la figura. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Es muy terrible. Es el estado de estrés. Las personas viven en un estado de estrés permanente. Todos, digo. Hay que tener mucho trabajo mental para no entrar en el juego del miedo. El miedo cuando llega el momento de las elecciones, el miedo cuando hay una tormenta, los medios, por ejemplo, hacen una magnificación de la probabilidad de una tormenta, que a lo mejor se dé y a lo mejor no. Hablamos al principio del programa de una tormenta y sin embargo, cuando va a venir una tormenta, por ejemplo, el otro día el caso del huracán en Estados Unidos, estuvieron prácticamente una semana hablando de las consecuencias de un huracán que todavía no había llegado. Todo eso se traduce en miedo y ese miedo, evidentemente, las personas lo consumen a modo de estrés. La incertidumbre a nivel mundial, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la destrucción de los puestos de trabajo, ahora con la inteligencia artificial. Formas del miedo, tantas. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Cuando volvemos de esta pequeña pausa musical, se las cuento. El ser humano tiene como defensa del ser, hoy dije que el ser es lo más importante que tiene el ser humano, es lo único fundamental que tiene el ser humano como idea primera es el ser. Y ese ser, para ser resguardado, el ser humano construye el ego. El ego es precisamente lo que nos permite plantarnos ante las adversidades y encontrar un lugar desde donde defendernos. A veces ese ego se hace demasiado grande y entonces va a actuar en contra de un equilibrio. Pero el ego de manera equilibrada no es malo. Es lo que nos permite solventar las adversidades del día a día y las vicisitudes de la vida. Es el ego lo que nos va a defender. Y para que ese ego no salga de madre, lo que nosotros tenemos, la contracara, es el espíritu. El espíritu interiormente sabe cuando algo está bien y cuando algo está mal, cuando algo se va de mambo o cuando algo está sobrevaluado o devaluado. El espíritu lo sabe, nosotros dentro nuestro lo sabemos. Y una de las maneras de despertar
que hoy decía despertar para poder ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, esos cambios de paradigma y no ser tan víctimas, porque sí lo vamos a hacer, pero no ser tan víctimas del sistema. Porque cuando alguien dice, quiero salir de la Matrix, y lo he escuchado un montón de veces, digo, quiero salir de la Matrix, y yo pregunto, ¿salir de la Matrix para ir a dónde? ¿A otra Matrix? Porque el estado de conciencia puro sería vivir en soledad, aislado, eso no puede ser. Para vivir en sociedad tenemos que estar dentro de algún formato de Matrix. Sin embargo, el estado de conciencia, el estado de estar presente todo el tiempo, es lo que nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de gobernar de alguna manera nuestra vida y que no nos lleve por delante. Van a pasar infinitas cosas en nuestra vida, pero la conciencia del momento es lo que nos va a permitir a nosotros estar en control de nuestra vida. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros hagamos todos los días con nuestra mente, de acallarla, de frenarla. Nuestra mente es la que está parloteando todo el tiempo y nos está dando esa cuestión catastrófica y nos está diciendo, mirá el noticiero que viene la tormenta, y el noticiero te va a decir, la tormenta que viene es terrible, se va a explotar todo, va a reventar todo el planeta. Y nuestra mente es la que compra ese producto. ¿Por qué? Porque la mente es la que tiene que mantenernos con vida. Es una herramienta del sistema, es una herramienta orgánica que está no para que seamos felices, sino simplemente para que nos mantengamos vivos. La mantención del ser, la idea de que ese ser hay que protegerlo. Y la mente lo hace de esa manera, todo el tiempo viendo catástrofes, todo el tiempo asegurándose que nosotros estemos alertas por acá, por allá, y en la vida cotidiana nosotros estamos más pendientes del miedo que del ser. La manera que ha encontrado o que han encontrado muchas personas que desde el inicio de los tiempos han trabajado con el ser humano es la meditación. La meditación es compleja porque precisamente no estamos acostumbrados a estar en silencio, y menos en las sociedades modernas. No estamos acostumbrados al silencio, no estamos acostumbrados a estar solos. El tiempo de estar solo es difícil. Las personas están rodeadas todo el tiempo, porque es una necesidad vital. Lo hablé al principio, la necesidad de la familia, la necesidad social. El ser humano no puede vivir solo, no podría haber vivido solo. Necesitaba de un núcleo familiar. Y hoy necesitamos de un tiempo en soledad. Necesitamos de un espacio en soledad y en silencio. Hay ruidos todo el tiempo, hay sonidos todo el tiempo, hay presencia de máquinas todo el tiempo en movimiento, motores, bocinazos. El hombre no encuentra momentos para estar en soledad, no encuentra momentos para estar tranquilo, no encuentra momentos para estar en paz. Y eso hace que cada vez se haga más difícil la idea de meditar, porque meditar implica estar necesariamente en silencio. A pesar de que uno, cuando ya después genera el músculo de la meditación, uno puede estar meditando en cualquier momento. Podés ir manejando en el auto y estar meditando, aunque parezca mentira. Eso sí, estar mirando, ¿no? No cerrar los ojos en la meditación. Pero, digo, aún concentrado en el manejo, uno puede estar callando la mente y que la mente no sea ese boom boom que está trabajando adentro tuyo y metiéndote el miedo y clavándotelo todo el tiempo y exacerbándolo. La idea de la meditación es muy poderosa, muy poderosa. La gente que necesita encontrar algún sosiego a problemas que son difíciles. Yo empecé hace unos años con una urticaria en el cuerpo, pero no una urticaria permanente.
una urticaria momentánea que aparecía, por ejemplo, me aparecía en este lugar de la mano, luego me aparecía en otro, y al rato me aparecía en la pierna, en un costado, y luego del mismo lado, al ratito de la otra pierna, exactamente lo mismo. Entonces, desesperado, estoy hablando ya hace muchos años atrás, fui al médico de la piel, y el médico, un especialista muy impresionante, me dijo, mira, dice, esto se calma con una pastilla de cetiricina. De cetiricina es una droga que es precisamente para ese tipo de estrés. Y me dio el nombre de esa pastilla, que hay 2 o 3 versiones o algunas más comerciales, de nombres comerciales con esa droga. Y me dijo, te tomas una pastilla de estas por día y se soluciona el problema. Bien, la biología, la medicina, digamos, atiende a la biología desde ese lugar. Mata al mensajero, es decir, corta la comunicación entre el proceso que da origen y el receptor del problema, que es la piel en este caso. La piel es nuestra última frontera hacia el mundo y es la piel la que reacciona, mostrándonos una problemática. Y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Qué me hace mal? Bueno, algo se dispara en tu cabeza y algo produce que tu piel sienta esa reacción. No es la piel el problema, es la mente el problema. Y sin embargo, cuesta verlo, cuesta encontrar el motivo, porque no hay un motivo inmediato. Si vos decís, ¿qué me pasó hace 5 minutos? Nada me pasó. Pero la cabeza es muy poderosa, la mente es muy poderosa, viene trabajando y trabajando y en un momento determinado dispara esa reacción, que no necesariamente tiene que ser inmediata al problema que tuviste, si es que tuviste un problema. A veces se almacena y tarda 2, 3, 4, 5 días, un mes. Es impresionante, los procesos biológicos son tremendos. Y solucionando el problema a través de la pastilla es relativo, porque si no tenés la pastilla a mano es terrible. Digo, te agarra una picazón, una cosa que es desesperante. Los que lo hemos vivido alguna vez saben de qué estoy hablando. Y sin embargo, la pastilla solucionadora no es la solución. La solución al problema es encontrar paz mental. Y la paz mental tiene que ver con algunos formatos del silencio y fundamentalmente la herramienta para esos formatos es la meditación, algún formato de meditación. Si no, uno no puede solo, a veces busca un grupo para meditar. Los grupos son muy poderosos. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero la metafísica está trabajando en dar algunas respuestas. Algún día van a estar esas respuestas. ¿Por qué pasa que yo pienso algo y sucede? ¿Por qué sucede algo que yo lo tuve en la cabeza hace un día o un rato? ¿Por qué veo una persona que pensé en ella a la mañana y la veo a la tarde? Personas que a lo mejor no veía. El otro día me pasó algo muy curioso y es que estuve en un lugar en Córdoba y de casualidad vi una heladería y me pareció una heladería, tenía unos cartelitos muy primorosos escritos con tiza, me pareció muy hermosa como para tomar un helado, pero había almorzado recién y estaba pero repleto y no me tomé el helado en ese lugar, un lugar al que no había ido jamás. Y a los 10 días, pongamos, aparece en mi YouTube una persona a la que tampoco veía hace rato, una persona que por ahí sigo pero no la veía hace rato, haciendo un reportaje a una heladería. ¿Y quién era la persona de la heladería? Esa heladería que vi en mi viaje, concretamente en la localidad de San Javier, en Córdoba. Un reportaje a la persona de esa heladería, un reportaje muy primoroso porque la persona es una persona francesa, una mujer francesa, y hace el helado de manera prácticamente manual. Tiene apenas una máquina que le sirve para mover el helado mientras le va dando frío,
pero todo lo hace con una ollita en la cocina, unos sabores completamente locos, muchos sabores que tienen que ver con peperina, con algarroba, sabores que acá no hay. Yo no vi todo eso el día que pasé, vi los carteles, me pareció una cosa primorosa, no sé, no puedo explicar, pero eso es la metafísica. Créase o no, hay algo ahí. Créase o no, hay algo ahí. Y cuando uno medita con un grupo de personas, esa energía metafísica es más poderosa que la de uno solo meditando. Entonces, bueno, nada, yo no vengo acá a venderles la meditación. Lo que sí digo es que nuestra sociedad está enferma, pero no enferma de casualidad. Hay todo un plan, toda una matrix, que es cierto eso, que tiene que ver con el miedo. Y los formatos que nosotros tenemos como para corrernos de la matrix no son entrar en otra matrix, salir de esta matrix y entrar en otra. No, para mí el formato es individual, es un formato que tiene que ver con la paz interior y ese es el camino. Gracias por acompañarme en esta noche, la primera noche. Estaba falto de micrófono y de radio. Y les agradezco mucho a los que participaron, a los que estuvieron. Y será hasta la semana que viene con un tema nuevo, con un tema que nos ayude a pensar. Recuerden que nada de lo que dije es absolutamente real. Busquen, investiguen, aprendan, busquen su propio camino. Todos tenemos la posibilidad de vivir bien, de vivir una vida hermosa. Hasta la semana que viene. Nos vemos.